Al aire, con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a toda la audiencia que a esta hora de la mañana están conectados con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión Al Aire. Vamos a recordar nuestras redes para que tengan la oportunidad de participar como siempre Al Aire BTV Canal 8, Pedro J. Yajure y Ral Dair. Nuestro invitado ya con nosotros, primer invitado, le damos la bienvenida y los buenos días. Se trata del diputado Luis Eduardo Martínez, quien integra la Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional y el jefe parlamentario de Acción Democrática. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, contentísimo de poder estar hoy con ustedes y esperando que me inviten más. Hola, hola Venezuela. Claro. Aquí se comienza. ¿Sabes que nosotros tenemos ese saludo? Sí. ¿Cómo dice Pedrito? Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Ajá, sin ningún claro. complejo. Ya puedo trabajar con ustedes aquí. Claro. Es más, eso es para arrancar la entrevista, para que además todo fluya, entremos en confianza. Además, esto no será la primera vez, porque nosotros los hemos invitado, pero yo no sé qué le tienen como miedo No, yo al si no le programa. tengo miedo, si no, no Mire, estuviera aquí. Ustedes me van a coger miedo a mí, ¿verdad? No, sí. Usted dice, vamos a ver si lo volvemos a invitar. Nosotros invitamos durante la campaña una gran cantidad de candidatos de la oposición. Vamos, vamos buscando los votos, Sí, tienen que entenderlo. Claro. No, Además de eso, hemos estado invitando constantemente a los diputados. José Gregorio Correa, bueno, él es testigo. Él es testigo con él y de me cuántas dijo que veces- estaba ¿Qué les dijo? loco de venir. Así, yo sé que él me está escuchando. Él está viendo el programa Entonces, ahorita. seguro, José Gregorio, aquí están esperando. Yo como le tengo Claro. confianza a José Gregorio, muchas veces le he dicho a José Gregorio, tú lo que pasa es que tú no quieres ir porque le tienes miedo a la oposición. Piensas que te vas a rayar. No, compadre, ya usted está rayado. José Gregorio, por cierto, y ahora sí entrando en terreno de la seriedad, está haciendo un gran trabajo como coordinador Sí, de la sí, fracción sí. parlamentaria. Ha sabido, tiene claro mucha experiencia. Trabaja en la Asamblea Nacional ante el Congreso de la República desde que Raúl León era presidente, imagínate. Sí. Ahora fíjese, vamos a entrar nosotros en materia porque usted integra una comisión pues importante y trascendental en el país, además con esta nueva Asamblea Nacional, y se trata del diálogo y reconciliación nacional. Y paz, y paz. Y paz. Y uno de esos puntos que tanto se abordaron previos, además a lo que fue la instalación de la Asamblea Nacional, era el tema electoral, además una solicitud también por sectores de oposición. En este momento, ya con fecha para este 21 de noviembre de unas mega elecciones, ¿cómo se prepara la oposición y cómo es visto también desde la comisión? Bueno, déjame comenzar por la designación del Consejo Nacional Electoral. Pues siempre nos preguntan qué victorias tempranas podemos exhibir de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, y una de ellas es precisamente la designación de un Consejo Nacional Electoral que la mayoría de los factores nacionales e incluso extranjeros consideran que garantiza y facilitará la participación de todos los sectores de la vida nacional en las elecciones regionales y municipales. Con respecto a cómo se prepara la oposición, yo estoy gratamente sorprendido porque hay una corriente poderosa de opinión que va a permitir que la participación sea mucho mayor que las elecciones parlamentarias. Hay mucha gente que en noviembre, en diciembre señalaba que no debía votarse, hoy son abanderados del voto. Muchos que se proclamaron abstencionistas, hoy son incluso candidatos. Yo ayer estaba chequeando con amigos los listados de precandidatos. Bueno, es una cuestión que realmente emociona. En Caracas, por ejemplo, hay hasta la mañana de hoy, y digo hasta la mañana de hoy porque quién sabe lo que va a pasar en el día, 6 precandidatos a alcaldes de la ciudad. Ahora, en el caso de Miranda hay 3 y se va multiplicando estado por estado. Ahora, Claro. ¿le hizo daño ese proceso de abstencionista de un gran sector de la gente de la oposición? No, o de la muchísimo derecha? daño, muchísimo daño. O sea, en Venezuela, la única garantía para que el país pueda lograr estabilidad política es votando, es a través del voto. El llamado a la abstención es contrario a nuestra cultura democrática, de tal manera que yo en lo personal desde siempre he proclamado la necesidad de participar, de votar, de buscar las mejores condiciones. Nadie lo cuestiona, Claro. pero nosotros no podemos renunciar a lo que es un elemento inherente de la democracia en cualquier país del mundo, que es el voto. Ahora, usted decía en una de las entrevistas que uno de los retos en este proceso electoral era romper esa apatía electoral. Cuando usted habla de apatía electoral, ¿habla específicamente de sectores de oposición o una apatía De todos, electoral absolutamente de generalizada? todos. Y esto es una reflexión que hago para todos. Yo sé que por la naturaleza del programa me están escuchando muchos simpatizantes del oficialismo, es de todo. En Venezuela No crea, también nos están escuchando los opositores, que nos siguen bastante. También, bueno, yo lo sigo. Claro. Eso aquí me siento en casa, porque yo lo veo todas las mañanas. No, pero entonces, yendo a las cifras, en Venezuela el padrón electoral del año 2020 bordeaba los 20 millones de electores. De esos 20 millones de electores, apenas 34, 35, 36% estirando la cuerda participaron. Es decir, la otra lectura es que más del 70%
cerca del 70% no participó. Contrario a elecciones previas donde la participación ha sido mucho mayor. Yo estaba revisando con unos candidatos anoche en las elecciones del 2015 y entonces en esa oportunidad la oposición sacó 7.640.000 votos, el oficialismo sacó 5.800.000 votos, pero en esta última elección parlamentaria el oficialismo perdió millones de votos y la oposición muchos más, fundamentalmente por el llamado a la abstención, de tal manera que la abstención es mala para todos, es mala para todos. A quienes me escuchan yo le digo que el instrumento fundamental que tenemos para influir es votar. Sectores oficialistas, sectores opositores independientes, que es la gran mayoría, claro, deben votar. Y veo las encuestas naturalmente y me preocupa muchísimo porque hay un profundo desencanto y esto es una reflexión que tenemos que hacer con la clase política en general. Ayer en un canal de televisión amigo, bueno, un camarógrafo cuando venía entrando me dice, quiero hacer una pregunta, dime, ¿quién es peor, la oposición o el gobierno? Entonces me impactó, incluso lo comenté al aire, porque hay muchísima gente que en este momento cuestiona el desempeño de los políticos en general, de los partidos políticos en general, y basta ver cualquier estudio de opinión. Ahora, usted que viene con una vasta experiencia en la política, usted fue gobernador del estado Monagas y conoce cómo se manejaba la política en el pasado y actualmente. Esa clase política que le llamaron la clase política, que uno de los señores de las televisoras venezolanas hablaba de la generación relevo, no dio pie para ejemplarizar a lo del pasado. Yo diría que el problema fundamental que tenemos, y que no solamente es del pasado reciente, sino se mantiene, es que se ha abandonado, o muchos dirigentes tienen una cultura de Twitter, una cultura de redes sociales, y a veces yo digo que su conocimiento, que su formación se limita a 240 caracteres, es decir, falta conocimiento de la historia, falta mucha formación, falta muchísima preparación que permita entender qué es lo que está pasando hoy en Venezuela y lo que tenemos por delante. Eso puede ser una debilidad dentro de sectores de oposición para que no se unifiquen criterios al momento de un proceso electoral, cuando vemos organizaciones políticas de oposición, algunas llamando a votar, otras llamando a sanciones e intervenciones y otras invitando a votar. Es una gran debilidad. Además, tú acabas de señalar algo que yo he dicho hasta el cansancio y que seguiré repitiendo. O sea, parte fundamental del problema es que en Venezuela no hay una oposición, sino que hay por lo menos varias 3 corrientes. Oposiciones. Y eso obliga a que o nos entendamos o lamentablemente no podemos interpretar a las grandes mayorías nacionales. Es más, perdóname que te diga, o sea, tú lo acabas de señalar, soy el primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación y me he esforzado. Y anoche nada más estuvimos trabajando hasta tardísimo con el presidente Jorge Rodríguez, reunidos con ganaderos, representantes de FEDENAGA, en búsqueda de atender sus planteamientos. Pero nosotros dialogamos con sectores productivos, dialogamos con los trabajadores, dialogamos con los académicos, dialogamos con sectores del extranjero, pero dialogamos naturalmente con la gestión gubernamental, con el gobierno. Pero otro colega de ustedes, y que cito porque además le tengo un gran aprecio, Vladimir Villegas, la semana pasada me hizo una pregunta que me movió a pensar y que hoy trato de transmitir. Mire, aquí como que falta diálogo intraoposición. Es que fíjese Entonces, que mientras estamos dialogando con todos, claro, tenemos que empezar a esforzarnos para que haya un diálogo entre oposición, para que esa oposición unida también permita trabajar mejor por el país. Fíjese, diputado, a eso iba mi pregunta. Es decir, es más fácil para la Porque oposición. tú veas como ese café que me tomé me hace adivinar. Sí, pero me está leyendo el pensamiento. No está pinchado. Porque la pregunta iba a eso. Pinchada. Algo me está leyendo allí, porque es lo que a eso iba. Es más fácil para la oposición reunirse, sentarse en una mesa con el gobierno que sentarse entre la propia Eso oposición. es triste, es lo que te estoy señalando e insisto. Nosotros tenemos que esforzarnos para que entre los distintos sectores de la oposición o de las distintas oposiciones coincidamos en unos puntos que nos permitan avanzar. Otra vez, le he dicho a europarlamentarios en una reciente gira lo siguiente. El problema de Venezuela pasa porque la oposición tenga la capacidad de entenderse y de potenciarse. Y les he dicho algo como esto, si no hay candidatos únicos en las elecciones regionales y municipales, ¿de quién es la culpa? ¿De Maduro o de la oposición? Si no hay un programa único, atractivo, viable, sostenible, ¿de quién es la culpa? ¿De Maduro o nuestra? Si no hay siquiera un voluntariado, un padrón electoral que cuide los votos, ¿de quién es la culpa? ¿De Maduro o nuestra? Entonces, reitero, la mayor responsabilidad la tenemos nosotros y tenemos que hacer una profunda autocrítica. Aunque yo incluso pienso que
bueno, quizás precisamente por la falta de formación, la falta de información, no vemos lo que en el extranjero muchas veces pudiera constituirse en un ejemplo. Albert Rivera, de Ciudadanos, hace 4 años le dieron una paliza en las elecciones parlamentarias españolas y se retiró. Dijo, mire, yo me doy cuenta que los españoles no me quieren, yo me voy. Ahora es un abogado exitoso. Pero hace poco, Pablo Iglesias, que perdió la alcaldía de Madrid, bueno, llegó hasta el extremo que se cortó la coleta, como si fuera un torero, y dijo, mira, mi mensaje no llega, yo me voy para mi casa. Y entonces ahora se dedica a otra cosa. Entonces, te reitero, si nosotros no somos capaces de interpretar a los venezolanos, si no somos capaces ni siquiera de entendernos entre nosotros, ¿qué podemos ofrecerle al pueblo llano? Ahora, se necesita en estos momentos para el país, y quizás un poco hablando de su organización política, Acción Democrática, nuevos liderazgos o seguir proponiendo a quienes tienen más experiencia dentro de la política. Una combinación de ambos. Una combinación de ambos. El Felipe González, el legendario líder del Partido Socialista Obrero Español, en alguna oportunidad escribió algo como esto. O sea, hasta el final no se sabe lo que vale un hombre o una mujer, para respetar la Constitución y las paridades de género ahora. Claro, la igualdad de género. Pero reitero, o sea, el hecho que se tenga menos edad o más edad no significa mucho. Y eso tú lo acabas de señalar cuando hablaste de una generación que alguien la ha denominado la generación de las manitas blancas. Que por el solo hecho de ser joven no significó un cambio importante para Venezuela. De tal manera que lo que tenemos que lograr es un balance entre hombres y mujeres experimentados, con capacidad de tomar decisiones maduras. Por ejemplo, para la política hoy en Venezuela se necesita grandeza. Para entendernos se necesita grandeza. Yo públicamente, yo no ando escondiéndome ni entrando por la puerta de atrás, como algunos sí lo hacen. Nosotros conversamos con factores del gobierno, con el propio presidente de la República. ¿Y por qué no hacerlo? En procura de soluciones. Si yo quiero, el caso de mi estado natal, Aragua, que represento en la Asamblea Nacional, yo quiero que forme parte de los estados que van a ser beneficiados por la ley de las zonas económicas especiales. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a insistir para que eso se dé? Ahora, diputado, tomando en consideración todos estos avances que ha tenido la actual Asamblea Nacional, ¿se ha logrado a través de este nuevo rol, que es el verdadero rol que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que debe asumir el Parlamento, se ha logrado recuperar la institucionalidad del ente legal? Largamente. Yo esta madrugada, cuando venía saliendo para acá, me puse a sacar la cuenta y dije, que apenas tenemos 5 meses de que fuimos juramentados. Ni siquiera puedo hacer un balance de los 6 meses porque no hemos llegado a los 6 meses. Pero las leyes que se están discutiendo en las comisiones permanentes, las leyes que se han aprobado en primera discusión, las leyes que incluso se han aprobado en segunda discusión, el trabajo que se hace en cada uno de los bloques parlamentarios, la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, que como tú lo citaste apropiadamente es de las que más protagonismo ha tenido en este momento en el país. La capacidad de acercarnos hacia distintos sectores ha cambiado el rol de la Asamblea. Ahora, Fue un error de la anterior Asamblea Nacional asumir la institucionalidad para pretender dar un golpe de Estado. Fatal desde todo punto de vista, un error gravísimo, no solo porque cercenó lo que son las funciones fundamentales del Parlamento. Mira, déjame exponerte un solo ejemplo, que yo creo que nadie puede discutir acerca de la conveniencia. Hace unos 2 o 3 años, en Buenos Aires, el gobierno de la República suscribió un convenio de convalidación, reconocimiento de diplomas, títulos en el extranjero, o sea, para todos los países latinoamericanos en Caribe homologar sus estudios y reconocer. Es decir, yo me gradué ingeniero aquí, mi título vale en cualquier lado. El gobierno de la República lo firmó hace 2 años, 3 años. Ese convenio, para entrar en vigencia, tiene que ser ratificado por el Parlamento. Bueno, en 2 años y medio eso ni siquiera entró a la agenda de la Secretaría del anterior Parlamento. Y esa medida, ¿a quién beneficia? A miles y a miles de venezolanos egresados o estudiantes universitarios que se encuentran en el país o incluso fuera de Venezuela. Bastó que nosotros hiciéramos el planteamiento, o sea, unas 2 semanas, para que se pasara a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, se citara al ministro Trump. Yo confío que después de esta semana que viene, que es radical que no sesionamos, entonces ese convenio vaya a consideración de la Asamblea Plena. Pero como esto pudiéramos citar 1000 casos. Lo otro dañino es que además no condujo a nada. Los atajos, Pedro, los atajos no conducen a nada en Venezuela.
ni golpe de Estado, ni intervención multilateral, ni insurrecciones van a garantizar que Venezuela pueda salir de esta crisis económica y social que existe, porque sí existe. Fíjese, usted mencionaba la ley de zonas económicas especiales y dice, bueno, eso va a permitir, evidentemente, sumar y dinamizar la economía. Nosotros acá lo hemos abordado en varios puntos. Para la oposición y como jefe parlamentario de Acción Democrática, ¿qué significa la ley de zonas económicas especiales? Y esto aunado también a la ley antibloqueo, que también fue una propuesta que se presentó en la Asamblea Nacional. Y varias más que estamos trabajando. Antes de entrar al programa, conversar con tu próximo invitado, que entiendo va a tratar de temas de economía, y le decía, mira, al salir me voy a quedar hablando contigo porque tenemos que hablar de la ley del mercado de valores, quiero hablar con él de la ley de bancos, quiero hablar con él de la ley de las empresas aseguradoras. Es decir, está en marcha un proceso agresivísimo de readaptación de nuestro ordenamiento legislativo para la reactivación de la economía. La ley de zonas económicas especiales, la ley antibloqueo que fue ratificada por nosotros por unanimidad en un acuerdo reciente, abre las puertas al capital extranjero, da seguridad a los inversionistas nacionales y foráneos, hace posible que en el marco de este bloqueo brutal los empresarios privados se sientan seguros. Venezuela tiene una potencialidad extraordinaria y tenemos por delante que hacer un gran esfuerzo todos. Yo no lo oculto, quisiera gobernar mañana, quisiera que Acción Democrática gobernara mañana, pero lo que no quisiera es que Acción Democrática o que la oposición en general gobernara mañana, convertida en gobierno, a un país en ruina. O sea, la necesidad de que se reactive la economía con inclusión social es obligante para todos. Diputado, ¿qué lo acerca a la revolución bolivariana? Yo diría que mis propios orígenes, porque primero mi papá fue oficial de la Fuerza Aérea Venezolana y como tal entonces estoy bien vinculado a sectores militares del país. Segundo, mi mamá, una mujer humilde, fue durante muchos años también secretaria de la Escuela de Aviación Militar y eso me permitió crecer en los cuarteles en Maracay. Después, y yo me siento orgulloso de ello, una generación atrás, mi abuela fue doméstica. O sea, lo que diría cualquier cifrinito caraqueño fue cachifa. Entonces, eso hace que yo me sienta orgulloso de mis orígenes y me acerca a no solamente la revolución, sino a la Revolución Blanca, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el himno de Acción Democrática empieza con la siguiente estrofa. Adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución. O sea que, en todo caso, además... Los orígenes de Acción Democrática eran de izquierda, lo que no, que después se desviaron. Pero déjame decirte algo más. Algo más que, bueno, claro, tú eres una muchacha, tú no tanto, pero alguien me dijo hace un tiempo atrás, y yo creo habérselo comentado al propio presidente Chávez. Yo era gobernador, Chávez era presidente, teníamos una buena relación. Le dije, mire, presidente, usted sabe, estábamos en un acto en Maturín, de entrega de casa y aquel gentío, todos con franelas rojas. Le dije, mire, presidente, usted sabe, la mayoría de esos que están allá abajo con franelas rojas, hace 6 meses tenían franelas blancas, de tal manera que el pueblo venezolano es por esencia un pueblo que merece reivindicaciones. Y eso me acerca también a la necesidad de que Venezuela sea distinta. Así es. 7:39 minutos de la mañana y nosotros nos toca despedir esta conversación. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Porque yo no sé si usted se Pero vea acá, encontró si en el lobby. Correa no acepta tu invitación, que yo creo que sí la va a aceptar, entonces yo ocupo su lugar. Yo estoy dispuesto. Está ahí en la lista. Claro, No, pero anótenme ahí. Haciendo fe en este Claro. proceso de diálogo y en el verdadero rol que está Va a asumiendo, salir que está bien. asumiendo la Asamblea diálogo Nacional. va a salir bien. La Por semana que supuesto. viene tenemos varias reuniones de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación con sectores específicos, porque si hay algo que estamos dispuestos a esforzarnos unánimemente, por unanimidad, para que Venezuela salga Y que adelante. acepten la invitación que le hacemos, porque hay unos que se hacen los locos. Mire, he Claro, hablado con venga. todos los opositores para invitarlos al Pedro programa. tiene la agenda. Tengo la agenda full. Lista. Pero que no llame Pero se hacen los Pedro, locos. llámalos tú. Sí, es que eso es lo que está Yo pasando, creo ¿verdad? que es lo que pasa, Es hermano. que dice Yo ahorita que me voy a me tomar una llamó- foto contigo, Sí. no, sin Pedro, y te le voy a decir, ve. Para allá es que van a ir, Para allá para es el que van. programa. ¿Cómo se puso Mire, rojito? usted tiene diputado, ¿usted tiene aspiraciones para la gobernación? No, Como Acción Democrática, no. no. Yo, hablando ya seriamente, y es primera vez que lo digo públicamente, yo tengo apenas 4 o 5 meses electo diputado y creo que tengo una responsabilidad que cumplir Además, es como una comisión parlamentario. bastante importante. 7:40 minutos de la mañana. Tenemos que despedir esta conversación. El diputado Luis Eduardo Martínez, quien integra la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, también jefe
de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, nos acompañó esta mañana en el programa Al Aire y esperamos que sea la primera de muchas visitas por acá, por este espacio. 7:40 minutos, Gracias, nos vamos al diputado. corte. También espero, me porté bien. Claro. Tomó café, bueno, tomó café antes de entrar al programa. Falta un pan dulce. Ajá. Ah, sí. Bueno, lo puede traer cuando venga. Ay, consumemos pan dulce. Hacemos la pausa, ya venimos. Traemos de San Joaquín, las panelitas de San Joaquín de también. Aragua. Vendrán. Mala no son. No, que vendrán. Mira, está el diputado. Feliz día, Venezuela. Ya Hablé bien de regresamos. ti, hablé bien de ti.